Bendiciones, mis amados hermanos. Un día más, un momento más con Dios. Muchos momentos más con Dios. Eso es lo que nuestro corazón anhela. Cada día estar más cerca de Él. Esta noche vamos a leer en la carta a los Romanos, escrita por el apóstol Pablo, capítulo 6, los versos del 15 al 23. Así que preparen ahí sus Biblias, Romanos 6, del 15 al 23. Realmente es una bendición poder estar buscando y alimentándonos de la palabra, porque cuando nosotros tenemos hambre y no tenemos comida, pues como que nuestro organismo se va deteriorando y deteriorando, si no estamos dándole el alimento que necesita nuestro organismo y podemos llegar a tener enfermedades muy serias. Igual es en la vida espiritual. Si nosotros dejamos de comer, de alimentarnos espiritualmente, como que de repente puede llegar un momento en que creamos que ya no lo necesitamos. Pero es porque nuestro organismo se fue acostumbrando, nuestro espíritu se fue acostumbrando, pero también nos hemos ido alejando más y más y más de Dios. Pero cuando nosotros empezamos a alimentarnos y a alimentarnos de su palabra y a recibir su palabra, como que nos da más hambre y nos da más hambre y nos da más hambre y queremos más y queremos más y queremos más, pero eso que queremos más no es para quedarnos con Él. Así como en el organismo lo que comemos sirve para que nos dé energía, cuando nos alimentamos de su palabra, nos alimentamos espiritualmente, es para servir, para dar. Leamos el pasaje que tenemos para hoy, Romanos capítulo 6, versos del 15 al 23. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Roma: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de aquellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este pasaje es un pasaje muy interesante. Es un pasaje que nos habla directamente a nuestra vida, pero también nos llama la atención. También nos sacude, también nos exhorta. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De repente escuchamos a alguien por ahí decir: bueno, como yo estoy bajo la gracia, yo puedo hacer lo que yo quiera. Eso es mentira. Dice la palabra: en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Si nosotros hemos sido salvos por gracia, no podemos andar de nuevo en el pecado. No podemos andar de nuevo en nuestra vida pecaminosa. Porque si seguimos siendo esclavos del pecado. Seguimos esclavizados del pecado. Y Jesucristo murió para traernos libertad. Dice el verso 20:
pecado, erais libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas era muerte. ¿Cuál era el fruto que nosotros teníamos en la vida pasada? Pues desdicha, tristeza, angustia, persecución, dolor. Tantas cosas que pueden venir a nuestra mente de lo que vivíamos nosotros siendo esclavos del pecado. Pero al haber recibido la libertad a través de la salvación por el sacrificio de Jesucristo, nuestras obras, nuestros frutos tienen que cambiar. La palabra nos habla acerca de los frutos del Espíritu. Nos habla de gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Nos habla, esos deben ser nuestros frutos. Pero si nosotros seguimos teniendo los frutos del pecado, quiere decir que seguimos como esclavos del pecado. Pero el fin de todos esos frutos es muerte. El fin no es vida, es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Cuál es nuestro fruto? La santificación. ¿Cómo es esa santificación? Porque nosotros somos santos, hemos sido hechos santos a través del sacrificio de Jesucristo. Y ese va a ser nuestro fruto. Ese es un don de parte de Dios. Si nosotros recibimos esa santificación, Él nos hace santos, nos hace aceptos ante el Padre a través del derramamiento de su sangre. Podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia a través del sacrificio de Jesucristo. Y ese es el fruto, la santificación. Él nos hace santos para poder ser presentados ante el Padre. Y como fin, la vida eterna. ¿Cuál es el fin de los otros? Muerte. ¿Cuál es el fin de esto? Vida eterna. Totalmente diferente. ¿En cuál estamos? Dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero Dios es tan maravilloso. Su palabra es vida. Porque no se queda ahí en que la paga del pecado es muerte. Dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Qué es dádiva? Un regalo. El regalo que Él nos da, su gracia, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús, ahí está la dádiva de vida eterna. Porque no hay otra puerta. Porque no podemos llegar a Dios de otra manera. Solo a través de Cristo Jesús. Porque Él fue quien dio su vida por nosotros. Él fue quien derramó su sangre por nosotros. Si nosotros realmente hemos sido libertados del pecado, entonces ahora somos siervos de Dios. Entonces ahora somos hijos de Dios. Y entonces nuestros frutos tienen que cambiar. Nuestros frutos son la santificación. Y el fin ya no es de muerte. De muerte era el que merecíamos. Pero ha sido cambiada la sentencia. Porque nuestra pena, que era la muerte, la pagó Jesucristo. Así que la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. Que no pase por nuestra mente en ningún momento decir, tenemos permiso para pecar a través de la gracia. Esas son mentiras. Esa es una manipulación de la palabra. Si hemos sido alcanzados por su gracia, pues vivamos como es digno de Él. Porque fuimos libertados del pecado. Ya no podemos servir más al pecado. No somos sus esclavos. Jesucristo nos hizo libres. Y entonces, que nuestro fruto sea la santificación y el fin, la vida eterna, a través de Cristo Jesús. Mas la dádiva de Dios es vida eterna
en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tomemos esa palabra, tomémosla para nosotros. Recibamos el don de la santificación a través de Jesucristo, porque eso es lo que Él nos da. Y que cada día nuestra voluntad sea querer parecernos al Padre, querer hacer y querer vivir como vivió Jesucristo, porque si es mi Padre, yo me quiero parecer a Él. Ese debe ser nuestro anhelo, acercarnos a Él, parecernos a Él, que en nosotros lo vean a Él. Revistámonos de Dios, y la luz de Dios va a llegar a través de nosotros. Así que con ese compromiso en nuestro corazón, vamos a platicar con el Señor, vamos a hablar en nuestro secreto con Dios y vamos a decirle: ya no soy más esclavo del pecado porque tú me libertaste. Ahora soy tu siervo, soy tu hijo, quiero servirte. Santifícame para que en mí te puedan ver a ti. Vamos, hermanos, vamos a platicar con nuestro Padre y vamos a darle esto de nuestro corazón y a darle gracias por el sacrificio de Jesucristo, su Hijo, porque gracias a Él, ahora nuestro fin es la vida eterna. Vamos a platicar con el Señor. Dios los bendiga.